Listos. Bueno, mis hermanos y hermanas, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a esta clase de hoy, donde vamos a abordar dos libros espectaculares que nos regala el Señor en su santa palabra. Y vamos a aprender a reflexionar acerca de lo que el apóstol Pablo quería mostrarnos allí. No solamente a los escuchas de esa época, sino a nosotros que estamos escuchando hoy en día. ¿Sí? Entonces, nuestro tiempo de compartir, ¿cómo les pareció? ¿Qué vieron? ¿Qué pudieron ver allí en este material de estudio, tanto en los libros, en el material de estudio del libro, como en los videos? Cuénteme. A ver, Dianita, a ver, levantaste la mano. Sí, señor. ¿Ahí me escuchan bien? Perfectamente. Bueno, a mí me pareció como interesante ver cómo los libros las cartas que escribió Pablo, Corintios, Gálatas, o sea, como que se enfocan en poner a Cristo como el Salvador, como que, o sea, yo siento que los judíos tenían tanto la mirada y quería hacer ahí el paralelo, no solamente los judíos, sino que lo traía también como a la época actual. Actualmente se enseña que es por las obras, por cumplir los mandamientos que tú te ganas como la entrada al cielo, y eso independientemente de la religión, yo lo he visto que lo enseñan siempre, ¿sí? Siempre es por lo que tú hagas, si te portas bien, si cumples los 10 mandamientos. Entonces, como Pablo en ese tiempo, o sea, como que se empecinó en enseñarles, oiga, no, es por lo que Cristo ya hizo en la cruz, como que el trabajo que él hizo, porque mirando las cartas, o sea, él dedicó mucho espacio a eso, a poner a Cristo como el fundamento, y como los judíos, y lo vuelvo a traer ahorita a la actualidad, como no es como tan fácil, como que nos cuesta aceptar que el pago ya fue hecho, y yo siento que el trabajo de Pablo no termina allá. Aún sigue vigente por medio de esas cartas. Como tú lo decías ahorita, esas cartas quedaron escritas, pero también nos sirven a nosotros. Hoy en día nosotros podemos echar mano de eso, y como que es la herramienta de nosotros de estar seguros de que de verdad, o sea, por el pago de Cristo en la cruz, yo ya tengo la salvación. Entonces eso es como algo que me llamó la atención, el arduo trabajo que Pablo hizo y que todavía a través de sus cartas se sigue haciendo. Y como, o sea, sí me llama como la atención. ¿Por qué no podemos aceptar el pago de Cristo en la cruz? Que para que yo no haya hecho nada no significa que no tuvo un valor importante. Y de verdad, o sea, todavía no tengo respuesta a eso. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar que el pago de Cristo es suficiente y que yo no tengo que hacer absolutamente nada? O sea, todavía tengo ahí eso como en la cabeza. No le puedo dar respuesta a eso. Listo, Dianita, muchas gracias. Sí, no, en efecto, eso es lo que tú mencionas, es cierto. O sea, a veces se nos olvida que las cartas, si están allí y quedaron congeladas en el tiempo y las tenemos hoy en día, es porque el Señor quería que no solamente aprendiera la iglesia de ese momento, sino la iglesia en general, o sea, nosotros también. Y van a quedar allí para que otros puedan también ir aprendiendo. Creo que se muestra que no solamente en ese entonces, cuando estaban los judaizantes, habían problemas de entendimiento, sino hoy en día nosotros tenemos muchos judaizantes en nuestra mente, muchos judaizantes en diferentes lugares que también están nublando y se espera que se tenga una respuesta a algunas cosas que van apareciendo en nuestra mente. Y obviamente nuestra mente es finita y trata trata de hacer algo, ¿sí? De hacer algo. Y ahorita lo vamos a abordar. Bueno, Esperancita y después sigue María del Pilar. Dale, Esperancita. Bueno, yo hice un resumen de Efesios. Eh, Me gustó mucho esa carta. Pablo ahí nos cuenta que llega a una ciudad enorme, epicentro de la adoración de los dos dioses griegos y romanos. Pablo también tuvo mucho éxito, tuvo mucho éxito y se alegró mucho porque hubieron muchos seguidores a Jesús. Más tarde, Pablo fue a la cárcel por los romanos. Estando allí, escribe cartas y las divide en dos. Explora la historia del Evangelio y segundo,
se une con la palabra pues. Eh, Afecta cada parte de nuestra vida personal, vecindarios, comunidades, familias. Pablo también alababa a Dios por lo que había hecho, lo que había hecho en Cristo Jesús desde la eternidad pasada. Con la familia de Abraham nos recuerda que a través de Jesús cualquier persona puede ser adoptada por esta familia. La muerte de Jesús nos quita el pecado. En Jesús encontramos la gracia de Dios. También nos recuerda Pablo que la gracia abrió un camino nuevo para nosotros entender cada parte de nuestras vidas. Nos recuerda también que Dios quería reunirnos bajo la autoridad de Cristo, que significa Mesías. El plan de Dios tenía una familia numerosa de seres humanos restaurados. Hasta ahí. Amén. Gracias. Bueno, muchas gracias, Esperancita. Bueno, María del Pilar, cuéntanos, Hola, buenas noches. ¿cómo Bueno, vas? a mí me gustó mucho el tema de la doctrina de la libertad en conjunto con la conducta del cristiano en vista de su llamamiento, porque a veces creo que pues, consideramos que es excluyente una cosa de la otra, pues por aquellas ideas equivocadas que manejamos, pero no, es absolutamente complementario en el sentido en que, aunque el Señor obviamente nos dio esta libertad maravillosa, también estamos llamados a tener una vida digna, una vida que, pues, que por supuesto se alinee a lo que el Señor pues espera, creo que espera de nosotros como creyentes. Porque pues obviamente esto es un regalo inmerecido y lo que creo que debemos hacer es justamente honrar ese regalo. Entonces sí considero que es importante el tema pues de la conducta, por supuesto también con el tema de las obras, pero más allá de las obras es más el comportamiento del que pues debemos estar como alineados es al Señor, ¿no? Y tengo una pregunta. Revisando también el material, y quiero por favor aclarar si santo, porque es que cuando uno piensa en la palabra santo, uno piensa pues en la palabra como perfecto, ¿no? Como absoluta perfección. Pero entonces, viendo hay unos temas, no sé si santo está un poco más dirigido al tema de que somos apartados para el Señor. Desarrollar las Listo. cosas. Bueno, muchas gracias, María del Pilar, por tu participación. Em, Muy bien, excelente como lo manejas y excelente como lo expresas en cuanto a la libertad. Hay algo y ya te contesto la pregunta. Hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta y es que, esto lo quería abordar más adelante, pero creo que es un buen tiempo para que lo hagamos, es que tenemos que reflexionar siempre es en el hecho de en la condición en que nos encontrábamos antes. ¿Cuál era la condición en la que nos encontrábamos antes de conocer al Señor? ¿Cuál era la condición? Muertos en Eh, pecado. Muertos, Sí, muy bien. pecado. Muertos en el pecado, ¿cierto? Estábamos completamente condenados a muerte eterna, ¿cierto? Muy Sí. bien. Entonces, a causa del pecado, nuestros frutos que quedaban. O sea, no es Yo lo, Pues, en yo lo, yo Pecado. lo no, vi pues que no. como estábamos dependiendo de la ley, y pues ahí lo dice en las cartas, cuando estamos corriendo tras la ley, somos malditos. Entonces, de ahí yo creo que se desprende más la santidad, que es lo que está diciendo, preguntando en el lugar, y dando he tenido esas dudas. Muy bien, recuerden esto, que por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre, asimismo la muerte por cuanto la muerte, el pecado, pues la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, el pecado entra en el hombre, ¿sí? Y en adelante pasó el pecado a todos los hombres, ¿cierto? Y por ende la muerte. Entonces, la muerte, todos condenados a muerte, ¿sí? Y el pecado entró en el ser humano,
todos. Entonces, nos entró una condición en la cual nos demandaba nuestra condición el estar haciendo las obras del pecado, o sea, pecando. Entonces, hay una parte que nosotros a veces no entendemos y a veces nosotros no comprendemos y es que anteriormente, antes de conocer al Señor, uno decía mentiras y no importaba, ¿sí? Era otro día de nuestro diario vivir. Conocemos al Señor y puede ser que sigamos diciendo mentiras, pero ya hay un problema porque en mí habita el Espíritu Santo. Entonces, ese me refrena y la palabra del Señor que ha sido implantada en mí por medio del estudio de las Escrituras, entonces me frena. Entonces, nosotros tenemos dos naturalezas. Una naturaleza que es contraria a la del Señor y la naturaleza del Señor que nos ha regalado. Muy bien. Entonces, anteriormente estábamos esclavos al pecado. Y eso lo dice la Escritura, que éramos esclavos a hacer lo malo. ¿Sí? Podíamos tomar una decisión y la esclavitud en la cual nosotros estábamos nos inclinaba a hacer lo malo. Muy bien, esa era nuestra dependencia, a hacer lo malo. Entra el conocimiento del Señor y dice que entendiendo lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, ¿cómo nos dejó? Si antes éramos esclavos, ¿cómo nos dejó ahora? Libres. libres. Muy bien, María Pilar, muy bien, Esperancita. Nos ha dejado libres. Pero cuando tenemos que encontrar la palabra libertad, tenemos que irla esa que nos dejó libres del pecado, de aquella esclavitud que me llamaba a hacer lo malo. Ahora, nosotros tenemos la posibilidad, hoy en día sí tenemos la posibilidad de hacer lo bueno. ¿Sí, sí me hago entender? Ahora sí nos ha dejado libres para hacer lo bueno. Entonces, anteriormente estábamos amarrados, ligados a hacer lo malo, ahora nos ha dejado libres. Y como lo mencionaba Marel Pilar, ahora nosotros estamos libres de pecado, ya no estamos allanados por la ley, porque la ley ¿qué nos hacía? ¿Qué nos hacía? ¿Qué nos La producía a ley nos nosotros Nos la ley? mata. mataba, Muy nos bien, mata la ley, la ley nos nos mata. mata, ¿sí? Aunque dice la palabra que la ley a la verdad es santa, buena, Pura, libre, Buena buena. y pura y agradable. benéfica. Y agradable. Muy bien, entonces, si la ley es santa, entonces se puede cumplir siempre y cuando no tenga pecado. ¿Quién fue el único que no tenía pecado y la pudo cumplir? Jesús. Listo. Jesús. Jesús, Cristo mismo. Entonces, Él la puede cumplir porque no tiene pecado, nosotros no. La ley se introdujo para que el pecado no abundase, más cuando sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿La gracia de quién? Del Señor Jesucristo. Entonces, Él nos ha dado libertad, libertad para hacerlo bueno. Primero nos libertó de la condena que nosotros teníamos, que era el que tenga pecado, ese morirá. O sea, todos. Entonces nos ha dejado libres, pero también nos ha dejado libres para hacer lo bueno, porque anteriormente el pecado que moraba en nosotros nos llevaba a hacer eso. Entonces, como lo mencionaba María del Pilar, ahora nosotros tenemos libertad para hacer lo bueno. O sea, ya, dice Pedro, ya basta de hacer lo que le agrada a los gentiles. Ya no más. Ahora sí podemos hacer lo bueno. Entonces esa es la libertad que nos ha dado. No solamente nos ha libertado para que vivamos una vida en la presencia del Señor. O sea, cuando dejemos este plano terrenal, vamos a estar en la presencia misma del Señor. Pero nosotros podemos disfrutar de esa libertad que nos ha dado. Él nos ha dado aquí en la tierra, ya no haciendo las cosas que la carne pedía, ¿sí? No sé si, creo que ya todos aquí han visto transformados a su imagen, ¿cierto? Que la carne llama a Sí. hacer lo malo. ¿Sí? Llama a hacer lo malo. Sin embargo, la libertad que nos ha dado el Señor nos da la libertad para que podamos escoger a hacer lo bueno. Entonces, ahora sí tenemos la posibilidad de elegir hacer lo bueno. Anteriormente estábamos esclavos del pecado. Ahora el Señor nos ha dado libertad en él. ¿Sí? Para hacerlo bueno. Entonces, eso es una jugada que el Señor Jesucristo hizo allí para dejarnos libres, completamente libres. Y el Señor guió al apóstol Pablo para que mostrara la libertad que él nos ha dado sin obras de la ley. ¿Listo? Y ahorita voy a empezar a abordar un poquito acerca de lo que menciona. Y ahora, cuando habla de santo, María Pilar y todos, no, hay dos partes en las cuales se menciona la santidad. Una, que el Señor pagó completamente el pecado que el hombre tenía. Lo pagó completo.
O sea, Él es como, yo siempre lo menciono, es como si Él se hiciera al frente de nosotros. Porque el apóstol Pablo dice, porque juntamente estoy crucificado con Cristo, mas no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, como si Él se hiciera al frente nuestro. Y Dios nos viera a nosotros, pero no nos ve a nosotros. ¿Saben a quién ve? A Cristo, a Cristo. ¿Por qué? Ujú, Porque si yo tenía que morir, Cristo murió. O sea, ya fue pagada la deuda. Pero como yo morí, o sea, Cristo murió, había pago completo. Pero como Cristo resucitó, yo también resucité en libertad. Entonces, ya no me ve a mí como condenado a muerte, sino me ve como justificado. O sea, me ve santo, santo, a pesar de que aquí en la tierra yo tenga una naturaleza contraria, porque estoy luchando con dos naturalezas. Ahora, ujú, el Señor dice que nos ha de perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Si dice que nos ha de perfeccionar es porque tenemos algo imperfecto, que es la naturaleza que hemos cultivado durante muchos años de nuestra existencia. ¿Sí? Entonces, a ese proceso, el proceso de cambiar eso, esa de reaprender, ya de reaprender a nuestra mente, nuestro corazón, nuestros miembros, de hacer lo malo, ahora en la libertad, a hacer lo bueno, a ese proceso Dios le llama santificación. Entonces, uno nos ve santos, o sea, para que el Señor nos acepte como sus hijos, nos ve santos. ¿Por qué? No por lo que yo haya hecho, sino por lo que Cristo hizo. Y además Uy. me ha puesto el Espíritu Santo, su palabra y la iglesia para que yo pueda crecer en su palabra. ¿Sí? Para que pueda crecer en santidad. Y a ese proceso se le llama santificación. O sea, si alguien te pregunta, ¿es que tú te crees santa? Sí, yo soy santa porque el Señor Jesucristo pagó el precio que va por el pecado. Ahora, yo estoy en un proceso de santificación, es diferente, ¿sí? Porque ujú. hay unas cosas que yo tengo que reaprender y otras cosas que tengo que olvidar, ¿sí? Para poder ajustarme a un hijo de él. Fernando, ¿levantaste la mano? Sí, sí, gracias, Eider. No solamente para complementarte, de hecho la clase pasada estuvimos hablando acerca de la iglesia como tal y relacionaba el punto pues que toca, ay, se me fue el nombre de ella, María del Pilar. María del Pilar, sí, qué pena. Em, y justamente debido a que los hijos de Dios, como tú lo indicas, están llamados ahora a vivir en una nueva realidad que tienen y es que en efecto Dios cortó, digamos que esa atadura o cadena que tenía al pecado, a vivir en las obras que no le agradaban a Dios. Y no le agradan, ¿no? Que digamos que es bueno también definirlo, que el pecado es esas obras que no le agradan a Dios. Y como nosotros ya no estamos atados a eso, entonces ahora Dios en la Escritura dice que Él preparó buenas obras para que andemos en ellas. Y conforme a todo el contexto de lo que es la iglesia y demás, y ya que la iglesia traduce, digamos, está dirigido a esa connotación de que somos apartados para Dios, la santidad también va ligada a eso, ya que nosotros como iglesia estamos apartados a vivir para Él en las obras buenas que Él ha preparado para nosotros. Y si nosotros andamos en esas obras buenas, vamos a andar en esa condición que Él también tiene con relación al actuar en el día a día. Y eso hace parte también de ese proceso de santificación, como dice Jesús Eider. Entonces, de cierta manera, la santidad del creyente está relacionada a eso, que ha sido apartado a vivir en esas buenas obras de Dios. Solo eso. Gracias, Jesus. Listo, muchas gracias. Entonces, hay una parte, la condición en la que nos ve el Señor es de santos, ¿sí? En el proceso de llegar a la estatura del Señor Jesucristo, eso es santificación, que es un proceso en el cual nosotros estamos. Eso es Ujú. algo muy importante que nosotros lo podamos entender porque cuando uno recién conoce al Señor, uno empieza a frustrarse porque uno piensa que es como haber bajado un taco y no vuelvo a pecar. Y resulta que ahora es cuando nosotros vamos a tener problemas. Sí, porque anteriormente yo no tenía problemas con decir mentiras. Ahora sí tengo problemas, porque el Espíritu Santo y la palabra de Dios que ha sido injertada en mí me va a redarguir de pecado. ¿Sí? No sé si pudimos responder tu pregunta, María Pilar. Sí, sí, claro que sí, muchas gracias. Entonces, tú eres santa, tú eres santa. Para Dios tú eres santa.
Muy bien. Bueno, ¿alguien más que quiera compartir? Pues yo quiero compartir. Dale, Susana. Efesios me encanta, siempre me ha encantado, me parece una carta que Pablo quiere que, o sea, que realmente, o sea, hay un versículo que me gusta mucho y es que Dios, que Pablo quiere que conozcamos a Dios de manera muy profunda, ¿sí? Que porque aquí está, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad, la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y me encanta ese pasaje porque realmente Pablo quería que nosotros viviéramos la vida que Cristo nos dio y que la conociéramos a profundidad, ¿no? Que realmente, y a través de Efesios nos habla de vivir en la luz, nos habla de que ya debemos dejar esa antigua naturaleza y debemos vestirnos completamente de la nueva naturaleza, que realmente si nosotros la viviéramos, si nosotros em, la pusiéramos, o sea, pusiéramos en práctica día a día. Claro que, como tú dices, Dios nos está transformando, pero no hay un límite para conocer a Dios. Realmente cada vez Él nos va a enseñar algo nuevo y nos va a ir transformando cada vez más y cada vez más vamos a ver la hermosura de la obra de Cristo, ¿no? Entonces eso me llama mucho la atención. Muchas gracias, Susana. Hermosos pasajes que tú mencionaste ahí, muy bonitos. Definitivamente, pues estas cartas son inspiradas por el Señor, que nos ayudan siempre a recordar lo bueno que es Él y lo bueno que quiere que nosotros seamos. Bueno, ¿alguien más? Listo, bueno. Vamos entonces a recapitular lo que nosotros veíamos en el estudio. Permítame un momento. A ver. Y a compartirles la pantalla. ¿Ahí están viendo la presentación? Sí, señor, Muy ya. bien. Listo. Entonces, Gálatas y Efesios son dos cartas fundamentales del apóstol Pablo sobre la libertad en Cristo y la unidad de la iglesia. Entonces, una habla sobre la libertad en Cristo y la otra habla de la unidad de la iglesia. Muy bien. Entonces, em, Gálatas, Gálatas fue escrito por el apóstol Pablo, ambos obviamente son cartas paulinas, probablemente fue escrito en Antioquía de Siria en el año 48 o en el 49, ¿sí? De 48 al 49 después de Cristo. Y la carta estaba dirigida a los cristianos que residían en Galacia, ¿sí? Y la mayoría de los cuales eran ¿qué? ¿Gentiles o judíos? Gentiles. Gentiles. Muy bien, Gentiles. eran gentiles, perfectamente. de Ahora, los gentiles. a ver si pasa. Listo. Entonces ellos tenían unos conflictos, ¿cierto? Ellos tenían allá unos conflictos con unos hombres que llamaban los judaizantes. Y hay una respuesta del apóstol Pablo allí. Entonces, pero el propósito de esta carta, o el tema central de la carta, es la justificación por la fe, ¿sí? Y el mensaje fundamental que Pablo defiende enérgicamente es que el hombre es salvo por la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo, nada más, nada más. Y el propósito principal de Pablo al escribir esta carta fue combatir el error grave que se ha introducido por ciertos cristianos judíos, conocidos como estos judaizantes. Y estos judaizantes insistían en que para que los creyentes gentiles, o sea, los que no eran judíos, fueran realmente salvos, o para que su fe fuera perfeccionada, debían someterse a la observación de la ley de Moisés, incluyendo qué, o sea, tenían que someterse a la ley mosaica, incluyendo qué.
Había una ley que ellos tenían que cumplir. Cuando alguien se volvía prosélito, ¿qué tenía que hacer? Lo de la circuncisión. Muy bien, María Pilar, lo de la circuncisión. Entonces, claro, eso iba a generar escozor en la población, ¿sí? Entonces tenían que someterse a todo ante la circuncisión. Y Pablo considera que demandar esa obediencia, ¿sí? De demandar esa obediencia eh, a la Torá o a todo el Antiguo Testamento que ellos tenían, como la circuncisión, ellos se estaban devolviendo nuevamente a lo que habían fallado, ¿sí? El entender que la ley se había introducido era para que ellos se dieran cuenta lo alejados que estaban de la perfección del Señor y que necesitaban un Salvador, ¿sí? Entonces, Pablo considera que demandar la obediencia al Antiguo Testamento, a la ley o la circuncisión, era básicamente traicionar el Evangelio, traicionar lo que el Señor les había enseñado. Porque la salvación no se logra por medio de lo que la gente hace, sino solamente por qué, La por lo fe que el pasa. Señor Por la Jesucristo hizo. obra del Por Señor la gracia. Jesucristo. Exactamente, por lo que el Señor Jesucristo hizo. Y ahí era donde residía eso. Entonces, la salvación se logra únicamente por la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo, o sea, lo que Él hizo. Si hay una obra que cuenta, es la obra del Señor Jesucristo, no nuestras obras, ¿sí? Y eso lo tenía que dejar bastante claro el apóstol Pablo. Entonces, aquí se divide en varias, estos capítulos se dividen en varias secciones. La primera es la defensa del apóstol Pablo, o defiende su apostolado. Y Pablo comienza defendiéndolo, mostrando la autenticidad de su mensaje y su autoridad apostólica, la cual recibió no de los apóstoles, sino de parte de quién. O sea, Del es Es Señor Jesús, muy bien del Señor Jesús. ¿Sí se acuerdan dónde? Damasco. Camino a Damasco. Muy bien, camino a Damasco. Ahora, él relata que consultó a otro apóstol, que consultó a otros apóstoles como Pedro y Jacobo, quienes estuvieron de acuerdo en que no se requería que los gentiles se circuncidaran. ¿Sí se acuerdan? Que eso lo mencionan en Hechos de los Apóstoles. Ellos llegaron allá y dijeron que no, que solamente se les iba a pedir que se abstuvieran de fornicación y de comer carne con sangre. Era lo único que pedían. Ahora, él habla acerca de la doctrina de la justificación por la fe, y Pablo afirma que el hombre es justificado, o sea, declarado justo, sí, perdonado y puesto en relación correcta con el Señor solamente por la fe en Jesucristo, o sea, por la obra consumada del Señor Jesucristo, el Mesías, el Salvador, el que había de venir, y no guardar los mandamientos. Ahora, él pone un ejemplo, ¿cierto? El ejemplo de Abraham. Abraham fue justificado por la fe en la promesa divina, estableciendo un pacto de fe anterior a la ley. Entonces, la ley, ¿a quién se la da? Recuerden, ¿a quién le dio, Dios le da la ley? a Moisés. Muy A bien, y Moisés. Moisés aparece es muchísimo después de Abraham. Sin embargo, a Abraham se le dice, y Abraham le creyó a Dios, ¿y qué? Y le fue contado por Y le fue justicia. contado por Por justicia. justicia. Muy bien, o sea, él creyó, ¿sí? Él creyó en la promesa del Salvador. Muy bien. Y él fue justificado por haber creído en la promesa del Salvador, ¿sí? O sea, él fue justificado porque sus ojos estaban más adelante, estaban viendo lo que el Señor Jesucristo iba a hacer. Entonces él fue justificado sin existencia de la ley. No existía la ley. Ahora, muchos de los judaizantes decían, no, pero es que si creen y son justificados como Abraham, tienen que circuncidarse. Pero Abraham no era circuncidado. ¿Sí me hago entender? O sea, Abraham fue justificado, fue declarado justo, salvo, sin ley. Ni siquiera existía la circuncisión, que le da la circuncisión allí para que se le aplique a su hijo, ¿sí? Pero él fue salvo sin circuncisión. Entonces, Pablo se remota a la historia de Abraham, demostrando que fue justificado y declarado justo delante de Dios simplemente por creer, ¿sí? Y confiar en la promesa divina.
¿sí? No por las obras, no por lo que él haya hecho, ¿sí? El pacto de Dios con Abraham fue un pacto en lo que el Señor Jesucristo iba a hacer más adelante, un pacto anterior a la ley de Moisés. Entonces, por eso es que él habla acerca de eso, que fue justificado sin ley. Ahora, posteriormente él habla acerca del propósito de la ley y dice que la ley fue temporal, reveló el pecado y actuó como un tutor hasta la venida del Mesías. ¿Sí se acuerdan cuál es el que dice? Que nos funciona como un ayo, como una nana que nos toma de la mano y nos lleva hasta Jesucristo. Ahora, la ley aquí entonces se introduce para que el pecado se muestre pecaminoso, verdaderamente pecado, fuerte, duro, ¿sí? Que aquel pecadillo no se vuelva el pecadillo, sino que el pecado es pecado, ¿sí? Delante de Dios. Entonces, la ley se introduce para eso. No sé si ustedes se recuerdan, por ejemplo, cuando uno está haciendo el estudio bíblico, nos muestra es que es como si nosotros estuviéramos tratando de limpiarnos con la ley. Y la ley lo que hace es ensuciarnos más, porque nos muestra verdaderamente lo que existe en nosotros, que es el pecado. Y posteriormente habla sobre la práctica de la libertad. Vivir en el Espíritu Santo produce el fruto auténtico del amor, superando a lo que mencionaba la ley, que la ley nunca más lo iba a poder lograr. Entonces, en estos capítulos finales se centra en cómo vivir la vida cristiana en la libertad, lo que mencionaba María del Pilar, en libertad. ¿Sí? En libertad yo vivo, no para hacer lo malo, sino para hacer lo bueno, porque yo antes hacía lo malo, pero porque estaba esclavo. Ahora soy libre, ahora sí puedo hacer lo bueno. Entonces, la clave para vivir esa presencia transformadora que nos da el Señor Jesucristo es a través del Espíritu Santo. Su palabra, la iglesia, todo ello funciona como un uno. Ahora, la ley es buena, ¿cierto? Dice que puede resumirse en amar al prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Pero nos dio el poder. No, en realidad no es que nosotros tengamos el poder para obedecerla, sino que dice la escritura que, y lo recordaba ahorita Fercho, que Dios preparó unas obras de antemano para que anduviésemos en ella, ¿cierto? Porque no nos dio el poder para obedecerla, porque el único que la puede cumplir es Jesucristo. O si no, de lo contrario, nosotros hubiésemos podido pagar el precio que da por el pecado, y no fue así. Entonces, en contraste, al vivir en dependencia del Espíritu Santo, la vida de Jesús se convierte en la del creyente, ¿sí? Porque él cedió al prójimo, él cedió al prójimo, o sea, a nosotros, produciendo el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Vamos, vamos, dígame algunos frutos del Espíritu. El amor, Muy bien, amor, ¿qué más? Benignidad, Benignidad, Muy bien, Paciencia. paciencia, muy bien, dominio propio. templanza, gozo, bondad, Hombre, ¿cierto? Fe, mansedumbre. humildad. Muy bien. Si se fijan, entonces todo eso es lo que produce el Espíritu Santo. Ahora, para Pablo, requerir la ley es fallar en lo que realmente importa, la nueva creación, porque nos ha dado nueva creación. He aquí todas las cosas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Sí? Ahora somos la familia y es una familia multiétnica, porque anteriormente ellos estaban pensando solamente en los judíos. Ahora, etnias de todo el mundo podían llegar a ser de la familia de Dios, ¿cierto? Porque podían entender la obra del Señor Jesucristo. Es más, la promesa que Dios le hace a Abraham y dice, ¿y en ti me serán qué? Y en ti me serán Benditas todas las benditas. naciones. Benditas, benditas todas las familias de la tierra. Muy bien, todas las familias de la tierra. Fíjese que no dicen, y en ti me será bendita tu familia, o sea, el pueblo judío o el pueblo de Israel. No. Y en ti me serán benditas todas las familias de la tierra, una familia multiétnica. Todos cabemos allí, ¿sí? Solamente por lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Muy bien, vamos a ver, una familia multiétnica en la fe. Muy bien. Ahora, vamos a pasar a Efesios. Listo. En Efesios, el libro de Efesios fue escrito por el apóstol Pablo también, ¿cierto? La fecha más o menos fue en el 60-61 después de Cristo y fue dirigida a los cristianos que estaban en Éfeso. Los componentes de la iglesia eran gentiles, o sea, los que la componían eran gentiles también.
Éfeso era una ciudad grande, ¿sí? Y era el epicentro de la adoración a las deidades grecorromanas, como lo mencionaron ustedes aquí hace unos momentos. O sea, era el epicentro de adoración a esas deidades grecorromanas, o sea, griegas y romanas. Ahora, a ver, espérense un momentico, me paso diapositiva. Muy bien. Entonces, la estructura, ¿sí? Entonces, la estructura, porque tenemos que abordar también los temas centrales. El tema central de Éfeso es la unidad de la iglesia, ¿sí? Que lo mencionan ahí en el libro, ¿cierto? La unidad. La iglesia es escogida, redimida y unida ¿en quién? ¿En quién? En Cristo. En Cristo, Cristo. Cristo, En Cristo, muy Cristo. bien. En Cristo, solamente en Él. Por lo En- tanto, deben andar en unidad, en, em, en una sola vida, en una sola fuerza, en la fuerza del Señor, y aprendernos a fortalecerlos en ella. Y ahí habla acerca de algo muy bonito, la armadura de Dios, ¿cierto? Que lo menciona ahí el documento, ¿cierto? Eso creo que está en la página 17, creo que. Bueno, en la página 17 El capítulo 6. del capítulo 6, listo. Muy bien. Pablo identificó dos peligros principales que amenazaban a la iglesia de Éfeso. Uno, la tentación de enfrascarse en las normas paganas. Eso fue una de lo que el apóstol Pablo identificó, o pues el Espíritu Santo y le dio al apóstol Pablo. Y otra, una falta de unidad entre los judíos y el gentil. Entonces ahí hay una pequeña disputa entre ellos. Y Pablo deseaba que no hubiera dos iglesias, una judía y la otra gentil, sino una sola, de judíos y gentiles, hechos uno, hijos de Dios. ¿Sí? Eso es lo que quería el apóstol Pablo. Ahora, en la parte de la estructura, como estamos viendo, del contenido, el flujo de pensamiento de la carta se divide claramente en dos mitades. Una, la grandeza y la gloria del llamamiento de los cristianos, ¿sí? Y la otra que va desde el capítulo 4 al capítulo 6, que habla acerca de la conducta del cristiano. ¿Listo? O sea, ¿la conducta de quiénes? De nosotros. Muy bien. Ahora, él empieza a hablar acerca del fundamento de la salvación en el capítulo 1. Pablo alaba a Dios por por haberle determinado a él para llevar su palabra y por bendecir al pueblo del pacto, o sea, a los israelitas, desde la eternidad. Y él dice que desde la eternidad pasada, a través de Jesús, cualquier persona puede ser adoptada en la familia de la familia de Jesús. Entonces, aquí hay algo muy importante, ¿cierto? La unidad, la nueva humanidad y la guerra espiritual. Aquí hay algo muy importante, y es que esto lo vamos a estar viendo en la iglesia. Eh, nosotros, en la escritura, dice que nosotros hemos llegado a ser hijos de Dios, ¿cierto? Hijos de Dios. Ahora, aquí hay algo muy importante, y es que el término hijo, ¿cierto? Eso lo menciona también en Romanos, porque Él nos ha adoptado a nosotros. Y el hecho de que lo adoptara la cultura romana significaba que iba a tener todos los privilegios de sus hijos legítimos, ¿sí? Los que tenía con su esposa. El hijo adoptado tenía los mismos privilegios que tenía los hijos los hijos del matrimonio. Entonces, si el Señor llama a su hijo, hijo, imagínense, nos ve a nosotros como su hijo, o sea, como Jesús. Por eso es que a veces por eso es que quiero es que no menospreciemos la forma como Dios nos ve a nosotros, porque nos ve como a su hijo, igualito. Entonces, él empieza a hablar acerca del fundamento de la salvación y posteriormente habla de la gracia y la nueva humanidad. Pablo desarrolla las ideas de la gracia de Dios y la nueva familia multiétnica. Antes de Jesús, los creyentes no judíos estaban como apartados de Dios, ¿sí? Apartados de su pueblo.
Y la ley mosaica actuaba como una barrera entre los judíos y los no judíos, o sea, los gentiles. Sin embargo, en Jesús, las leyes de la ley o de la Torá han sido cumplidas y la barrera ha sido removida. Por eso, si se acuerdan, el velo que se partió de arriba hacia abajo, convirtiéndonos a los dos grupos en una nueva humanidad unificada que puede vivir junta y en paz. ¿Sí? Por eso es que lo aborda. Ahora, él habla también acerca del ministerio de la iglesia, ¿sí? Que es algo supremamente importante. Él lo- del misterio de la iglesia. Él lo menciona en el capítulo 3. Pablo se maravilla del rol que le tocó para esparcir estas buenas nuevas de salvación a los gentiles, porque ese era el propósito de él. Y el ministerio de Pablo consistía en predicar el misterio del evangelio, porque él habla acerca del misterio del evangelio, que el judío y el gentil son coherederos. O sea, eso era algo que se le salía de la mente a cualquiera, sí, porque ellos siempre habían tenido esa barrera allí, pero que eran coherederos y miembros de un mismo cuerpo. Y Pablo cierra esta sección orando para que los creyentes puedan comprender el amor en Cristo, el amor en Cristo. Ahora, cuando habla acerca de la de la conducta del cristiano, en el nuevo llamamiento, que eso lo aborda en el capítulo 4 al 6, Pablo reta a los lectores, a los que estaban leyendo ahí, a responder la narrativa del evangelio en su vida diaria. Una, una unidad y vida en el espíritu. La iglesia es una gran familia que debe esforzarse por vivir en unidad, ¿sí? Ahora, ustedes que son gente de familia, ¿es fácil vivir en unidad en familia? Difícil. Complicado, ¿cierto? Complicado, ¿cierto? Ahora, la unidad no significa uniformidad. El Espíritu Santo empodera a diferentes personas con talentos para un servicio mutuo, edificando la iglesia. Eso lo mencionó en Primera y Segunda de Corintios, que pone a la iglesia como en un cuerpo, ¿cierto? Pero el cuerpo es dirigido por la cabeza, que la cabeza es ¿quién? Cristo. Cristo, Muy bien. Cristo. Pablo llama a los creyentes a despojarse de la vieja humanidad, y él lo menciona así, y vestirse de la nueva humanidad, donde la imagen de Dios está siendo restaurada, o sea, como los ven los demás. Entonces hay una guerra espiritual, ¿cierto? Y él nos insta a que nos vistamos de la armadura de Dios para estar firmes con las fuerzas, contra las fuerzas de la maldad. Y él empieza a hacer un desarrollo acerca de la armadura de Dios. Ahora, Gálatas nos enseña de la libertad en Cristo es absoluta. La salvación viene únicamente por la gracia mediante la fe y el Espíritu Santo nos capacita para vivir en un amor auténtico. Y Efesios nos revela la unidad de la iglesia, que es fundamental. Dios creó una nueva humanidad multicultural que vive en paz, derribando todas las barreras en Cristo. Entonces, pongan a pensar, ¿cuál era la barrera más grande que tenía el judío con el gentil? El cumplimiento de la ley. Muy bien, pero Cristo ya cumplió la ley, ya pagó el precio que va por el pecado. O sea, esa barrera, chao, no más, no existe. Ahora, si Él derribó esa barrera, si Él derribó la barrera que había entre Dios y su pueblo, que era el pecado, porque pagó el precio que había por el pecado, que era la muerte, y la muerte con sangre, la sangre de su precioso Hijo, pues eso no le va a quedar grande, ¿sí? Y Él nos hizo uno, ¿sí? Y Él le hizo, y el apóstol Pablo lo menciona. Es más, el Señor Jesucristo dice que nos ayude a que así como Él y el Padre eran uno, que así que sus hijos y Él fuesen uno, ¿cierto? Ahora, juntas, estas cartas nos llaman a vivir como una familia global transformados por la gracia, la unidad en Cristo y empoderada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo capacitándonos allí a vivir de nuevo, a vivir de nuevo. Bueno, algo que se me haya quedado en el tintero, ¿no? No, Bueno, señor. con este repasito, ¿cómo les La pareció? oración. ¿Cómo les pareció?
con este repasito. Esos dos cartas son espectaculares, ¿cierto? Sí, súper. Muy bien. Bueno, mis hermanos y hermanas, ¿algo que decir? ¿Algo que se me haya olvidado? No, señor, todo muy bien explicado. Ah, bueno, felicitemos a Ángela. Felicitaciones, Angelita. Felicitaciones, abuelita. Sí, Gracias, felicitaciones por Felicitaciones a la el nueva gracias, abuela. A la nuevo nueva muchas abuelita. integrante. gracias. Abuelita, ¿qué horas son? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal ese bebé? Ahí lo escuchan. ¿No lo escuchan? Ah, bueno, por lo menos tiene pulmones. Por eso no podía hablar, pero sí ya. ¿Y cómo ha estado la mamita? ¿Cómo ha estado tu Bien, hija? bien, bien, bien. Ya mañana creo que le dan salida. Ah, bueno. Sí, señor. Gracias. No, no, Muy felicitaciones. contenta. Sí, que el Señor te bendiga, que te dé mucha sabiduría ahorita en esta nueva etapa de tu vida, ¿oyes? Gracias, Y sobre todo gracias. también a María Paula, que el Señor le dé mucha sabiduría para afrontar este nuevo reto de ser mamá. Ahí va. Hasta ahora está empezando. Tiene mucho camino, pero bueno. Bueno, mis hermanos y Gracias. hermanas, les cuento que ya he subido. Bueno, no sé, ¿alguien quería mencionar algo más antes de pasar a temas varios? Ay, qué pena. ¿Puedo preguntar por una respuesta de una de las Dale, preguntas? dale, dale, De eso la, aquí. de la 44.19 de la guía, ¿cuál es la respuesta? A ver, ustedes que tienen la guía ahí, ayudemos, ayudemos. Mientras tanto, yo la voy buscando. Gálatas y Efesios, a ver. 44.19. Ay, no me está abriendo. Ayúdenme, por favor. Dale. También la tengo sin contestar. Se podía Dice justificar la falta de unidad que falta de existía entre el unidad, sí. judío y el gentil. Sí, tampoco la contesté. 44.19. Sí, Sí, Espera, espera, aquí ya me abrió. ¿Qué página está? ya te digo. la 9. Ah, La 80. La 80. Listo, No, ya voy para allá. del que envió es el 9. La página ah, 9 del ahora es que compendio. tengo acá. Hoy no. Sí, yo ahí la estoy viendo, Gisa, si de pronto ahí para ayudarte un poquito ahí con la respuesta también. Pues básicamente digamos que el contenido que hemos visto de estas cartas y obviamente también con el contexto bíblico. No se podía justificar la falta de unidad que tenían los judíos y los gentiles, porque aunque Dios se había pedido que los judíos fueran apartados del mal, y por eso es que Él les prohibía que se casaran con miembros de otras naciones y demás, la intención de Dios era mostrar a través de este pueblo la unidad que el pueblo tenía con Dios, y era a través de el poder llevar a otros ese mismo mensaje tal cual como lo hizo después con Cristo. O sea, con Cristo nosotros vemos que, como vemos ahí en este pasaje, dos pueblos hizo uno solo, ¿no? Judíos y gentiles, porque Dios estaba interesado que todos supieran y básicamente que Israel era solamente como ese modelo a seguir. Pero pues ellos se descacharon porque se creyeron que eran los únicos y que no había nada más de ellos y que ellos eran, Dios era solamente de ellos, pero ellos se confundieron y esta parte la hicieron mal. Ellos debieron haber tenido unidad con las otras naciones, empezando por mostrarle su palabra y hacer que las otras personas o permitir a través de ese mensaje que las otras personas, otras naciones se acercaran a Dios, sirvieran a Dios, vivieran para Dios y así tener más unidad como en esa comunión de, eh, de las acciones en las que vivían. Muy bien, gracias, Fercho. Ahí ya me abrió. Como esto es recuerden que esto es en forma de cascada, en la pregunta 48, 18 y 19, entonces dice, ¿con la muerte de Cristo el pueblo judío y el gentil siguieron separados? ¿La respuesta cuál es?
No, 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 muy bien. Entonces, No, ya no hay separación, unificados. como lo mencionaba Fercho, ya ahí no hay separación. ¿Qué hizo Dios para ambos pueblos? Él murió y resucitó, ¿cierto? No fue solamente para el pueblo judío, sino fue para todas las naciones, porque la promesa estaba dada que en ti me serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, ¿se podría justificar la falta de unidad que existía entre el judío y el gentil? No, no se podía justificar. ¿Por qué? que- Porque para los dos murió el Señor Jesucristo y para los dos resucitó, ¿sí? Y es más, ahí dice que se les dio a beber de un mismo espíritu. ¿Listo? La palabra lo dice. Bueno, mis hermanos y hermanas, muchas gracias también, María Pilar, por traernos esa pregunta, porque también nos ayuda. Listo. Yo he puesto ya la evaluación en la lección, en la sección anterior, la evaluación de Hechos de los Apóstoles, Primera y Segunda de Corintios y Introducción a las cartas Paulinas y Romanos. Son 10 preguntas muy fáciles. Ahí tienen para que las respondan. ¿Sí? La idea es que ustedes puedan leer. Hay unas preguntas que están un poquito larguitas, pero yo sé que las van a poder responder. Yo sé que las van a poder. Si tienen alguna pregunta, me van avisando. ¿Listo? Bueno. Y el Señor me les bendiga. Que descansen. A ti, gracias, Felipe. Ángela, si te dejan Gracias. descansar. gracias Lo Jesús, mismo para Eider, todos y acá. todas, que estén Bendiciones. bien, chao. Chao, chao. Flores de Chao, Gracias. gracias. Muchas gracias, Eider. Chao, chao.